Bueno, muy buenos días para todas las personas que se van uniendo. Veo por ahí a Berenice de México, Constanza del Pilar, Liliana, María Fernanda, Jenny, Jocelyn, bienvenidas. Todas mujeres por ahora. Vamos a esperar unos minuticos más que se terminen de unir las personas que nos van a acompañar. Ahí veo que se van uniendo. Buenos días, Jenny, ¿cómo estás? Súper bienvenidas. Paola, veo que también se va uniendo. Bueno, estamos súper contentos de iniciar este espacio para hablar de un tema que creo que es de mucho valor en este momento. Entonces, bueno, vamos a dar un par de minuticos que se termine de unir el público que nos va a acompañar hoy. Buen día, Tania, veo que te vas uniendo. Estamos esperando unos minuticos a que se termine de unir las personas que nos van a acompañar. Pueden escribir por el chat, pueden escribir por el módulo de preguntas y respuestas que encuentran en la parte superior de este espacio. Buenos días, Livia, veo que te vas uniendo. Bienvenida, Livi. Pueden escribir por el chat, contarnos de dónde nos acompañan. Hola, Miller, buenos días. Bueno, ahí van uniéndose algún par de personas más. Así que vamos a dar unos minuticos más. 2 minuticos para dar inicio. Buenos días a las personas que se van uniendo. Stephanie, buenos días, bienvenida. Wendy, bienvenida. María Vanessa, qué bueno que nos hayan podido acompañar hoy. Estamos dando un par de minuticos más a las personas que se van uniendo. Entonces, 2 minuticos adicionales y ya arrancamos. Silvia, buenos días. Hola, Miller, buenos días. Qué bueno que nos acompañes. Veo que hay alguien que no está pudiendo escuchar. Anita, no sé si nos ayudas indicándole. ¿Hay alguien más que tenga problemas de audio o se está oyendo bien? Si nos dan un ok o nos confirman que están oyendo bien. Perfecto, súper. Anita, si nos ayudas a escribirle a la persona que no oía. Ah, bueno, De ya, acuerdo. solucionado. Perfecto. Súper, bueno. Listo, para respetar tiempos, vamos a dar inicio. Qué bueno que estemos en este espacio todos compartiendo este tema que desde Blue Site estamos viendo que está siendo muy relevante, muy al lugar y muy en el top of mind de las conversaciones que estamos teniendo con talento humano. En este mar de información sobre la tecnología, la inteligencia artificial y todo, quisimos abrir este espacio de conversación de volver un poco a lo fundamental, volver un poco a esas raíces de esas conversaciones críticas, cruciales y estratégicas que tenemos o que debemos tener en talento humano. Y por eso, pues vamos a hablar hoy sobre mapa de talento y sobre valoración de potencial.
Y ponemos la palabra versus porque vamos a empezar a entender un poquito más en este espacio cómo realmente esto tiene diferencias fundamentales los dos conceptos. Entonces vamos a empezar a entender un poco más a partir de conceptos, técnicas y proceso, cómo realmente es que es valioso aplicar cada una de las dos. Y quiero pues primero presentar a Camila. Camila Delgadillo nos acompaña hoy como speaker. Cami tiene una muy amplia experiencia, ya lleva varios años trabajando con empresas de diferentes sectores, clientes de Bluesight, en este tipo de conversaciones y en este tipo de proyectos donde acompañamos a nuestros clientes a entender de mejor manera cómo aplicar o cómo apalancarse en estas técnicas para realmente consolidar una perspectiva y una visual mucho más estratégica desde talento humano. Entonces, Cami, bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento que nos vas a dar hoy en este espacio. Oh, Saris, bien, buenas. Hola para todos, muchas gracias, Saris, por esta introducción y nada, creo que será una conversación muy valiosa para todos, así que nada, muchas gracias a ti también por permitirme estar aquí en este espacio. Súper. Gracias, Cami. Y bueno, para quienes no nos conozcan también, mi nombre es Sara Ruiz, soy CEO de Bluesight, tengo la fortuna y el honor de acompañar a este gran equipo de trabajo que tenemos en Bluesight en todos estos retos tan interesantes de acompañar a nuestros clientes en esos escenarios estratégicos y de consolidación de fórmulas mucho más contundentes de talento humano. Desde Bluesight acompañamos a nuestros clientes en este tipo de proyectos, en diagnóstico, en analítica de talento y en todo lo que tenga que ver con acompañar a las empresas y a las áreas de talento humano particularmente, pues a consolidar mucho mejor estos escenarios estratégicos, estas conversaciones estratégicas desde la perspectiva de diagnóstico, desde la perspectiva de acompañamiento, de consultoría y de proyectos. Entonces también pues muy invitados si quieren seguir un poco la conversación para conocer un poco mejor nuestros servicios. Y también nos enfocamos pues en el acompañamiento apalancado por la tecnología y por la inteligencia artificial. También somos muy fans de la inteligencia artificial, creemos que es un gran vehículo para llevar el valor que tenemos como humanos a nuestros negocios, a entregarle pues valor a otros seres humanos, porque al final pues de eso se trata, consolidar y construir empresa. Entonces, eso es un poco de quiénes somos. Y bueno, pues ya entrando un poco en materia, yo quisiera empezar por contarles por qué decidimos abrir este espacio, más allá de salirnos un poco de la conversación típica en este momento del tema de inteligencia artificial. Y es que curiosamente, en estos últimos meses, estas últimas semanas, hemos tenido conversaciones muy interesantes con líderes de talento de diferentes sectores, con personas con muchísima experiencia, con equipos súper sólidos, con organizaciones que en este momento están, no sé, de pronto en transformaciones importantes, en crecimiento o en redefinición estratégica. Y yo me imagino que muchos de ustedes se estarán sintiendo identificados con eso, porque ahora todo el mundo se la pasa en transformaciones, cambios y redefiniciones. Y pues varias de estas conversaciones empezó a aparecer como una misma frase y es necesitamos hacer una valoración de talento, ¿no? Entonces hasta ahí todo parece muy claro, pero cuando empezamos a profundizar en esa conversación con estas empresas, estos clientes, y empezamos a preguntar, bueno, ¿qué necesitan decidir con esta información? ¿Qué es lo que realmente necesitan entender? ¿Qué es lo que esperan hacer con esta información? Nos dimos cuenta de algo que, pues, que fue como un poco revelador para nosotros y es que no todos están hablando de lo mismo. O sea, cuando hablamos de valoración de talento, no todas las empresas están hablando de lo mismo. Algunas organizaciones, cuando dicen valoración de talento, realmente pueden estar pensando en una evaluación del talento actual, ¿no? Entonces quieren entender qué capacidades tienen hoy, cuáles son sus brechas, qué competencias están más desarrolladas, qué información necesitan para tomar decisiones un poco más a corto plazo. Y otras, en cambio, pues están hablando más desde la perspectiva de potencial, es decir, quieren proyectar quiénes pueden crecer, quiénes pueden asumir mayor complejidad, quiénes pueden prepararse para roles críticos en el futuro. Entonces ahí empezamos a encontrar esas diferencias conceptuales importantes
que a veces puede que en la conversación temprana no están tan claras. Y en otras organizaciones también nos pasó que quieren resolverlo todo en uno, ¿no? Entonces, en el mismo ejercicio, evaluar talento, medir potencial, construir planes de desarrollo, armar un nine box, tomar decisiones de sucesión, definir acciones de retención, o sea, todo en el mismo pack. Y pues eso eventualmente puede sonar muy eficiente, pero pues en la práctica se convierte o puede convertirse en un problema, porque no es lo mismo entender cómo piensa una persona que medir cómo se comporta hoy o proyectar hasta dónde puede llegar eventualmente en un futuro definido. Entonces, cada una de esas preguntas sí necesita un enfoque distinto, una profundidad distinta, una metodología distinta. Y para eso, pues, digamos que en ese sentido, para nosotros no es una confusión semántica ni es un tema de nombres, es una conversación estratégica de talento, pues porque cuando una empresa no tiene claro realmente qué necesita decidir, pues termina diseñando una evaluación que mide todo o un proceso que mide todo y al final no responde a nada con la profundidad y el rigor que requiere un proceso que toca las vidas de las personas. Entonces, perdemos criterio, perdemos profundidad y por eso es que hoy queremos conversar sobre esa diferencia que eventualmente puede parecer algo sencillo, pero que realmente tiene implicaciones profundas en la estrategia del negocio, en los resultados y eventualmente pues en la vida de las personas. Entonces, para esto, vamos a empezar a entender realmente qué es un mapa de talento hoy, qué es una valoración de potencial y cuándo tiene realmente sentido aplicar cada uno de estos, porque intentar hacer todo al mismo tiempo pues nos puede llevar a decisiones equivocadas. Entonces, ahora entremos en esos errores comunes que nosotros desde este lado de la mesa y de la conversación estamos viendo. Y es esa idea de querer hacer todo en ese mismo ejercicio. Eso lo entendemos nosotros y desde afuera puede sonar súper práctico, porque es una sola evaluación, un solo modelo, un solo reporte, un solo proceso, un solo proyecto. Sabemos que convocar a las personas a este tipo de espacios en las organizaciones no es fácil y ejecutar este tipo de procesos, pues digamos que tiene ciertas fricciones importantes. Y eso al final, pues en uno puedo tomar muchas decisiones. Ahora ya lo dijimos, suena eficiente, pero el problema es que cuando intentamos meter demasiadas preguntas dentro de una misma medición, perdemos esa profundidad y eso no es un detalle menor dentro del proceso. O sea, realmente eh, tenemos que entender que estamos hablando de situaciones y de contextos diferentes. Entonces, medir más, y eso es pues por eso ponemos la frase importante ahí. Medir más no siempre significa medir mejor. A veces encontramos empresas que nos dicen queremos identificar quiénes son nuestros altos potenciales, pero cuando empezamos a revisar realmente cuál es la necesidad, nos damos cuenta de que todavía no hay una claridad sobre brechas actuales de liderazgo, no han definido cuáles son esas competencias críticas para los cargos de manera discriminada, no hay unos criterios claros para movilidad interna. O lo que realmente necesitan es estructurar esos planes de desarrollo, o peor, no tienen clara la estrategia a 2, 3, 5 a veces se vuelve difícil en este momento de tanto cambio, pero a futuro, ¿no? O sea, no hay una proyección clara de futuro. Entonces, la pregunta tal vez no era todavía quién tiene mayor potencial, sino qué talento tenemos hoy, dónde están nuestras brechas. Entonces, por eso es importante discriminar y diferenciar. Entonces, ahí es donde las organizaciones más maduras hacen algo un poco distinto, que no es todo en uno, sino pues que cada proceso cumpla su función en el momento correcto, oportuno, dependiendo del momento organizacional y pues conectar después esa información. Entonces, ya sin más preámbulo, voy a darle el paso a Cami en un instante para entender realmente cuál es la diferencia entre mapa de talento y valoración de potencial. La pregunta aquí es, ¿qué necesita decidir hoy la empresa y qué tan preparada está esta empresa para hacer eso? Entonces, para aterrizar esto, voy a darle la palabra a Camila
nos va a ayudar a entender, a profundizar las diferencias, a entender cómo mapa de talento es una fotografía del presente, valoración de potencial es una proyección de futuro, cuáles son los diferentes tipos de cada una de las visuales y en qué momento es oportuno aplicar cada uno de esos. Entonces, Cami, te cedo la palabra. Muchas gracias, Aris. Bueno, pues creo que como mencionas, esto es demasiado importante de identificar, de saber en qué momento estamos y cuál de las dos herramientas deberíamos utilizar, ¿cierto? Hoy en día escuchamos mucho a las organizaciones decir que tenemos que gestionar estratégicamente el talento, ¿no? Siempre hablamos como de cómo hacer para gestionar mucho más estratégicamente nuestro talento. Pero resulta que hay un primer paso antes de comenzar a manejar estratégicamente nuestro talento y es saber si tenemos una pregunta resuelta y es, ¿tenemos la claridad sobre el talento que existe hoy dentro de la organización? Es decir, ¿sabemos con lo que cuenta la organización? Este es el primer paso que necesitamos como áreas de talento humano, conocer ese talento que tenemos. ¿Listo? Porque antes de ponernos a hablar de todos los planes que tenemos de sucesión, todos los planes que podremos pensar en desarrollo para nuestros colaboradores, un tema de movilidad, de liderazgo, pues primero necesitamos entender el presente. ¿Listo? Y entender el presente es conocer hoy en día con qué talento cuenta la organización. ¿Listo? Aquí pasa algo muy interesante y es que cuando hablamos o cuando uno escucha la palabra mapeo de talento, eso como que uno siente y uno dice, pues es enorme mapa de talento, de qué estamos hablando, complicado y difícil, y la realidad es que no tendría por qué ser así. ¿Listo? Un mapa de talento se vuelve mucho más valioso, no por la cantidad de variables, como decía Saris, no queremos medir todo al mismo tiempo, sino realmente porque nos va a dar claridad para resolver una pregunta que buscamos entender hoy desde nuestra organización. ¿Listo? Entonces, cuando hablemos de mapa de talento, no nos asustemos o creamos que sea es algo muy enorme, sino realmente tenemos que comenzar por identificar un objetivo para este mapa de talento. ¿Listo? Entonces, comencemos por entender qué es un mapa de talento. ¿Listo? Entonces, el mapa de talento es una herramienta descriptiva, es decir, nos permite hacer una lectura organizacional de lo que tenemos hoy en día talento. Es de alguna manera visualizar, ordenar y comprender. ¿Listo? ¿Qué capacidades actualmente hoy tiene la empresa? ¿Listo? A partir de distintas fuentes de información, nuestros colaboradores, los equipos, los roles, todo lo que tenemos dentro de la organización. ¿Listo? Entonces, para construir un mapa de talento que sea útil, hay una cosa muy importante. ¿Listo? Y es que no tenemos que pensar como primera medida qué herramienta voy a utilizar y qué variables. Antes de eso, hay un proceso que es muy importante y es necesito definir la necesidad que tiene mi negocio. Como lo decía Saris, ¿qué necesitamos entender? ¿O cuál es esa pregunta que necesito contestar? ¿Listo? Entonces, las organizaciones necesitamos preguntarnos, ¿qué queremos entender? O qué necesidad de decisiones tenemos que tomar? ¿Listo? Esta es nuestra primera fase. Nos preguntamos esto. Ya luego entenderemos la herramienta y entenderemos qué variables vamos a hacer. Lo primero es entender qué necesitamos. ¿Listo? Porque cuando yo entiendo qué es lo que necesito analizar, ¿sí? O cuál es la decisión que debo tomar, pues ya eso me permite entender mucho más qué tipo de variables voy a utilizar y adicionalmente qué tipo de herramientas voy a utilizar para hacer este mapeo. ¿Listo? Entonces, cuando ya tenemos claro nuestro objetivo, podemos comenzar a identificar ciertas variables que podemos medir en los mapas de talento, como competencias, los conocimientos que tienen nuestros equipos, experiencia, desempeño, estilos de trabajo, qué los motiva, cuáles son esos motivadores que tienen nuestros colaboradores, intereses de carrera, ¿no? Diferentes variables que podemos identificar en nuestros mapas de talento. ¿Listo? Entonces, una vez ya tenemos identificado este propósito, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesito entender o qué es la pregunta que necesito contestarme? Luego identifico, por supuesto, estas variables que voy a medir en nuestro mapa de talento, ¿cierto? Y por último, elijo la herramienta con la que voy a utilizar o con la que voy a medir este tema de talento. ¿Listo? Entonces, el propósito del mapa no solo puede ser tener datos, no solo puede ser, ay, vamos a hacer un mapeo para identificar qué tenemos. No, necesitamos tener un objetivo claro
porque este objetivo claro me va a permitir identificar que esta información que voy a recolectar va a ser estratégica para que yo tome decisiones, ya sea en desarrollo, en movilidad, en formación, en liderazgo, pero siempre tengo que tener claro el objetivo. ¿Qué estoy buscando? ¿Cuál es mi propósito al hacer este mapa de talento? ¿Listo? Entonces, como decía Saris, vamos a ir mencionando a medida algunos errores que hemos podido ver. Entonces, resulta que aquí el error que normalmente o algunas veces hemos encontrado es que medimos, pero medimos sin foco. Es decir, no encontramos ese objetivo claro del que necesitamos identificar. ¿Listo? Entonces, cuando las organizaciones construyen estos mapas donde queremos medir todo al mismo tiempo, ¿sí? Resulta que puede pasarnos que comencemos a tener demasiada información, ¿sí? Y es muy importante tener esta información, pero muchas veces al tener tanta información, realmente tenemos poca claridad de qué vamos a definir con estas variables que tenemos. ¿Listo? No tenemos claro este propósito, de alguna manera. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante identificar el propósito? Porque no es lo mismo hacer un mapa de talento para formación o para movilidad o para desempeño. Entonces, ¿qué es importante? Cuando yo identifico qué es lo que necesito, sé qué tipo de mapa voy a utilizar, ¿cierto? Entonces, ahora, cuando ya vamos a construir un mapa, cosas importantes, la conversación no tiene que comenzar con ¿qué podemos medir? No, la conversación necesita comenzarse con 3 preguntas. La organización debe hacerse 3 preguntas. 1, ¿qué necesito entender hoy en mi organización? ¿Qué decisiones queremos tomar? ¿Y qué información realmente aporta valor a esta decisión que necesito tomar? Nunca perdiendo de vista cuál es mi objetivo con este mapa. ¿Listo? Entonces, resulta que nosotros, como yo les mencionaba, o les mencionaba también Saris, cada una de estas visuales tiene distintas maneras de hacerse. ¿Listo? Tiene diferentes posibilidades, es decir, vamos a encontrar distintos tipos de mapa de talento, dependiendo de la decisión que vayamos a tomar o la información que necesitemos entender hoy en día. ¿Listo? Entonces, la conversación no va enfocada a qué mapa queremos hacer, ¿sí? ¿Queremos qué tipo de mapa queremos hacer? No. La verdadera pregunta comienza en qué información yo necesito hoy para tomar qué decisión. ¿Listo? Que me vaya a generar valor. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Si quieres, Aris, me ayudas con la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de los tipos de mapa que encontramos hoy en día. Vamos a hablar de 6 tipos de mapa. Pero como yo les decía, cuando vamos a hacer un mapa de talento, siempre hay una pregunta que tenemos que contestarnos o un objetivo, claro, que tenemos que contestarnos. ¿Listo? Entonces, si yo me hago la pregunta como organización de con qué capacidades cuento hoy como organización, estoy hablando de un mapa de capacidades o de competencias. ¿Listo? ¿Cuál es el foco de este tipo de mapa? ¿O qué buscamos con este tipo de mapa? Buscamos entender las habilidades que hoy tiene actualmente nuestros colaboradores en la organización. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de variables podríamos comenzar a identificar en este tipo de mapa? Competencias, habilidades técnicas, habilidades blandas, conocimientos críticos, ¿no? Este tipo de variables son las que tenemos en cuenta para hacer este tipo de mapas. ¿Listo? Normalmente, ¿para qué se utilizan los mapas de capacidad, cierto? O de competencias, como bien llamamos este primero. Planes de formación para cómo desarrollar a nuestros equipos, cómo generar rutas de desarrollo de equipos, algún tipo de diagnóstico especial de algún área, ¿cierto? O cómo priorizar la inversión en capacitación, es decir, qué es lo primordial que tenemos que invertir para ayudarnos a lograr mejorar estas capacidades o fortalezas que podríamos llegar a tener. ¿Listo? Entonces, este es nuestro primer tipo de mapa, que es un mapa de capacidades. ¿Listo? El segundo tipo que tenemos de mapa y contesta la pregunta es, ¿quién podría moverse internamente o aportar en otro rol desde un movimiento horizontal? ¿Listo? Entonces,
¿qué estamos hablando? ¿Cuál es el propósito de alguna manera de este mapa? ¿Listo? Aquí estamos hablando de un mapa de movilidad horizontal. ¿Listo? De movilidad horizontal. Porque el foco de esto, de entender o hacer un mapa de movilidad interna, es entender, ¿sí? No solamente lo que la persona hoy hace bien o cuáles son esas fortalezas que hoy tiene, sino dónde podría generar valor de manera horizontal, hacia un movimiento horizontal. ¿Listo? Aquí comienzan a cobrar otro tipo de variables un poco más relevantes para los mapas de movilidad. Uno, la experiencia previa que han tenido, la afinidad con otros roles, los intereses de carrera que tienen nuestros colaboradores, cuáles son esos motivadores que tienen para moverse, ¿sí? Y principalmente, este tipo de mapa, hablamos de mapa de movilidad, nos funciona y nos ayuda mucho para crear rutas de movilidad interna en la organización, para cobertura de vacantes, ¿cierto? Cuando normalmente buscamos cubrir nuestras vacantes con colaboradores internos o proyectos especiales, cuando tenemos un proyecto donde vamos a redistribuir a personas de que tenemos ya dentro del equipo y de alguna manera nos permite saber si estas personas pues van a poder aportar de su mejor manera en este nuevo proyecto. ¿Listo? El siguiente que tenemos, ¿sí? Es el mapa que contesta a la pregunta, ¿quién está generando valor hoy y cómo está contribuyendo? Si ustedes se dan cuenta, yo siempre hago una pregunta antes, porque, como les decía, es muy importante conocer esa pregunta que nos queremos resolver de alguna forma. ¿Listo? Cuando hablamos de quién está generando valor hoy y cómo está contribuyendo, estamos hablando de un mapa de desempeño o de contribución. ¿Listo? ¿Cuál es el foco? Entender los resultados actuales hoy y cuál es ese nivel de aporte que tiene cada colaborador o cada área en la organización, dependiendo de este mapa y a quién mapeemos en este grupo. ¿Listo? Aquí comenzamos a observar distintas variables, como los resultados que tienen nuestros colaboradores, el cumplimiento de los objetivos, la calidad en la ejecución de sus tareas, el impacto en el equipo o en el negocio, ¿no? Estamos hablando de ese desempeño actual que tiene la persona, ¿listo? Y hay distintas variables en las que podemos evaluar. ¿Para qué nos funciona o por qué o normalmente en qué situaciones utilizamos nuestros mapas de desempeño o contribución? Para todo lo que tiene que ver con la gestión del desempeño en nuestras organizaciones, por ejemplo, para el tema de reconocimientos, beneficios o conversaciones de liderazgo, hacia dónde va la compañía, hacia dónde van los líderes que necesitan. ¿Listo? El siguiente mapa o tipo de mapa que tenemos es el que contesta a qué necesita desarrollar cada persona o equipo. De hecho, este me lo salté, es el segundo que ustedes ven en pantalla que se llama mapa de brechas o de desarrollo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con este mapa? ¿Cuál es el interés principal cuando hacemos este tipo de mapas? Es identificar qué tenemos que fortalecer como organización, ya sea individualmente o por equipos, dependiendo del mapa. ¿Listo? Aquí aparecen distintas variables. ¿Cuáles son las variables que tenemos para este tipo de mapa? Entonces, uno, brechas frente al rol, es decir, ¿dónde están esas brechas que necesitamos? O tenemos, de alguna manera no necesitamos, tenemos. ¿Cuáles son las fortalezas? Ahí sí, las que tenemos. ¿Cuáles son las necesidades de formación? ¿Dónde está eso que necesitamos como equipo para formarnos? ¿Listo? ¿Para qué o en dónde es útil este tipo de mapa de brecha o de desarrollo? ¿Listo? Utilizamos normalmente cuando hacemos generación de planes de desarrollo, ya sean individuales o colectivos, ¿cierto? Todos los procesos que tienen que ver con mentoring, coaching, este tema individual de desarrollo, pero también funciona de alguna manera para cuando construimos rutas de aprendizaje, escuelas de liderazgo, todo este tema de rutas de aprendizaje de hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde tenemos que formarnos como organización según lo que requiramos. ¿Listo? Y luego tenemos otro mapa, que es el quinto, que contesta a la pregunta, ¿cómo está distribuido el talento hoy en día en mi organización? De alguna manera, este es el mapeo más básico que tenemos para identificar
el talento en general en nuestra organización. ¿Listo? Aquí hablamos de un mapa organizacional de talento. El enfoque o el objetivo, claro, es entender la composición general de mis equipos y de mis áreas dentro de la organización. ¿Listo? Aquí podemos analizar distintas variables. ¿Listo? Entonces, fortalezas colectivas que tenemos como fortalezas colectivas en el equipo. ¿Dónde están las brechas por áreas? Acá, este ya es mucho más macro. La organización de alguna manera o áreas identificando brechas. ¿Listo? Concentración de perfiles. Es decir, si tengo algunas áreas muy específicas con unos perfiles muy estipulados. ¿Listo? O la misma identificación de roles o equipos críticos dentro de la organización. ¿Listo? Aquí este mapeo organizacional de alguna manera me permite entender la composición de áreas críticas. ¿Listo? Que pueden llegar a tener o que podemos llegar a tener dentro de la organización. ¿Listo? Y último, el número 6, el mapa que contesta a la pregunta ¿dónde tenemos vulnerabilidades, debilidades o riesgos críticos dentro de la organización? ¿Listo? Aquí hablamos, o el nombre que recibe este mapa es mapa de riesgos de talento. ¿Listo? Su objetivo es identificar puntos sensibles que pueden afectar la operación o la sostenibilidad de nuestro negocio. Es que nos permitamos identificar estas áreas, puntos, roles críticos dentro de la organización. ¿Listo? Acá tenemos otro tipo de variables que también pueden llegar a sumar y ser interesantes. 1, los riesgos de salida, motivos de salida, sobrecarga en los equipos, concentración de conocimiento, particularmente aquí está la mayor concentración del conocimiento de nuestro negocio y brechas en los roles claves de la organización. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve o cuál es el fin de alguna manera de poder identificar este mapa de riesgos? Es conocer efectivamente, por ejemplo, planes de retención, planes de cómo hacemos que estos roles críticos de alguna forma nos permitan o podamos identificarlos para tener siempre la mirada en ellos y que de alguna forma puedan no convertirse y realmente ser espacios críticos. ¿Listo? Estos son los 6, perdón, son 6, los 6 mapas de talento que tenemos. Si ustedes se dan cuenta, y es muy importante que lo tengamos presente, y siempre es muy importante hacernos la pregunta, ¿sí? Porque dependiendo de la pregunta que ustedes se hagan y la respuesta que le den a esta pregunta, van a saber qué tipo de mapa necesitan utilizar o qué tipo de mapa necesitan hacer. ¿Listo? Entonces, el punto no es construir un mapa de talento por construir un mapa de talento. Es construir el mapa de talento correcto para tomar decisiones correctas de la información que necesito. ¿Listo? Eso es importante. ¿Listo? Cuando una organización, ya eso es como un poco para cerrar esta parte, cuando la organización tiene claridad de lo que necesita, pues ya sabe qué mapa utilizar, ¿sí? Y se deja de ser un ejercicio complejo donde hay muchas variables, donde tenemos un montón de información y se convierte en una herramienta estratégica que les va a permitir a ustedes tomar decisiones con mayor claridad. Pero para eso hay que hacer una buena selección del tipo de mapa que queremos utilizar dependiendo de la pregunta que queremos solucionar y una buena herramienta con identificación de sus variables. ¿Qué variables vamos a medir? Si se dan cuenta, cada mapa tiene sus variables. ¿Listo? Y simplemente también ya como un poco para cerrar este tema de mapa, como decía Saris, no medir más siempre significa que estamos midiendo mejor. ¿Listo? Muchas veces tendemos a medir muchas cosas al mismo tiempo y no terminamos generando valor. Y cuando nos volvemos mucho más específicos es donde llega el valor. ¿Listo? Entonces, construir un mapa es mucho más que simplemente decir qué voy a medir, sino realmente es hacer las preguntas correctas de qué necesito como organización. ¿Listo? Saris, ahora sí, pasemos a la siguiente. Sorry que me adelanté un poquito. No te preocupes, Saris. Bueno, listo. Entonces, ya vimos lo que es los mapas de talento. Los mapas de talento, como les decíamos, es una fotografía, es una herramienta descriptiva que nos permite entender el presente de la organización. ¿Listo? Entonces,
Es conocer o tener una fotografía de el talento y de lo que hoy tenemos en la organización. ¿Listo? Pero la valoración de potencial, como también lo mencionaba Saris al principio, es una conversación que tenemos que tener sobre el futuro. Es una proyección de futuro. ¿Sí? Y entonces aquí hay algo que cambia y es fundamental, y es que ya no solo miramos lo que las personas o lo que los colaboradores pueden hacer bien hoy, sino cuál es su capacidad para asumir, ¿no? Estos roles el día de mañana. ¿Qué van a requerir esta persona para asumir nuevos retos, nuevos cargos, nuevas posiciones el día de mañana? Es decir, el futuro. ¿Listo? Y entonces ahí normalmente aparece una pequeña confusión y es que pensamos, ¿sí? Las organizaciones de alguna manera piensan que el potencial es una característica fija o absoluta de una persona. Y ese es nuestro primer error. No podemos creer que el potencial sea algo fijo o absoluto que tiene una persona. ¿Listo? Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hacer una valoración de potencial, ¿sí? Es realmente identificar qué vamos a denominar como potencial. Necesitamos hacer una definición de qué es para nosotros potencial. ¿Listo? Pero el potencial, ¿listo? No es solo la capacidad que tiene la persona para hacer las cosas hoy. Realmente el potencial, ¿sí? Tiene sentido cuando esto se conecta con lo que la organización necesita en el futuro. ¿Listo? Entonces, una valoración de potencial no comienza únicamente con la pregunta de qué tan talentosa o qué tan exitosa es esta persona. ¿Mm? Realmente comienza por hacernos tres preguntas como organización. ¿Hacia dónde va el negocio? ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Qué desafíos vamos a enfrentar en este futuro? ¿Qué roles van a ser críticos o importantes, claves para desempeñar este futuro? ¿Y qué nivel de complejidad vamos a necesitar sostener a futuro para llevar a cabo esta estrategia y este futuro que necesitamos como organización? ¿Mm? Porque ustedes se preguntarán, Camila, ¿cómo definimos entonces este potencial? ¿A qué hacemos referencia con potencial? Resulta que el potencial, como ustedes lo pueden ver en pantalla, en la parte magenta, el potencial se da justamente cuando dos cosas se cruzan. La primera, la capacidad que tiene esta persona para crecer, para aprender, para adaptarse, para asumir roles de mayor complejidad, ¿sí? Pero por otro lado está el factor de qué es lo que estratégicamente la organización va a necesitar para futuro. Por eso las preguntas que yo les acabo de mencionar son tan importantes. Necesitamos entender cuál es nuestro futuro como organización. ¿Listo? Porque el potencial es eso, es cuando estas dos cosas se unen, la capacidad de una persona para aprender rápido, adaptarse, ¿no? Su capacidad que tiene, pero también alineado con lo que necesita esta organización para el futuro. ¿Listo? Y entonces, aquí es claramente donde entendemos que la valoración del potencial no es una mirada del presente, como lo es el mapa de talento, no es una mirada de presente, sino es una proyección a futuro estratégica. ¿Listo? Vamos a entender qué necesitamos como organización para cumplir con este futuro que nos estamos planteando. ¿Listo? Ahora, vamos a entender qué es una valoración de potencial. En su definición más clara, ¿qué es o qué significa ser una valoración de potencial? Este es un proceso de análisis estratégico que busca identificar la capacidad que tienen las personas para crecer, para adaptarse, para asumir niveles de mayor contribución o de riesgo de alguna manera dentro de la organización en el futuro, siempre en función de lo que una organización va a necesitar para ejecutar su estrategia de futuro. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de valoración de potencial, siempre tengo que tener los dos componentes claros. Lo que es la persona,
lo que hoy sabe hacer, lo que podría llegar a asumir, pero también lo que la organización necesita. ¿Listo? Entonces, a diferencia de una evaluación de talento actual, esta no solo se concentra en lo que hoy tengo o en lo que hoy la persona o mis colaboradores pueden hacer, ¿sí? Sino en ese futuro, en cuál es esa posibilidad de que las personas efectivamente evolucionen, ¿cierto? A tener esto que se necesita para cumplir los desafíos o las responsabilidades que vamos a tener en un futuro como organización. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a hacer una valoración de potencial, la organización debe definir lo siguiente. ¿Qué vamos a necesitar en los próximos años como organización? ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Cuáles serán aquellas capacidades que son estratégicas y que vamos a necesitar para cumplir nuestra estrategia? Roles críticos, esto siempre será importante. ¿Cuáles son nuestros roles más claves y más críticos en nuestra organización para desempeñarnos bien? ¿Listo? Y por último, y más importante, ¿qué significa realmente potencial en nuestro contexto? ¿Y esto qué quiere decir? Que el potencial no va a ser igual para la compañía A que para la compañía B. ¿Listo? Y esto es importante identificarlo. ¿Sí? Porque normalmente cuando yo hago una valoración de potencial, lo que estoy haciendo es entender si esta persona tiene las capacidades hoy, pero también tiene las capacidades a futuro de cumplir con esto que yo necesito como organización. ¿Listo? Para algunas organizaciones el potencial podría estar asociado a liderazgo, para otras organizaciones el potencial puede estar para el tema de transformación digital, innovación, expansión, adaptabilidad. Esto va a depender del contexto de cada organización y el futuro de cada organización. Entonces, vuelvo y repito, el potencial no es algo fijo, no es que, ya esto es potencial. No, el potencial es algo que tenemos que definir como organización, siempre pensando en nuestro futuro y en nuestra estrategia de lo que queremos lograr. ¿Listo? Entonces es importante esto. Entonces, otro o alguno de los errores que cometemos cuando hacemos este tema de valoración de potencial va muy encaminado con lo que les acabo de decir. Cuando medimos valoración de potencial sin tener en cuenta nuestro contexto y sin haber definido qué es potencial, es uno de los errores que cometemos. ¿Listo? Muchas veces nos pasa que escuchamos a otras organizaciones decir, no, es que nosotros ya identificamos cuáles son nuestros hypos. No, nosotros ya hicimos un iBox en nuestra organización, ¿no? Y entonces la gente cree o tiende a decir, no, es que yo también necesito encontrar mis hypos, yo también necesito hacer un iBox. Y realmente el problema no es estas herramientas, sino realmente el problema es saber utilizarlas bien, pero siempre definiendo qué es lo que necesito encontrar y para qué las voy a utilizar, siempre teniendo un objetivo claro de lo que necesito y quiero tomar decisiones en la organización. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que cada contexto, cada organización tiene un contexto distinto. ¿Listo? Y no necesariamente una persona, por ejemplo, que hoy tiene potencial para este espacio A, no significa que siempre va a tener potencial para el ejemplo B. ¿Listo? Súper importante que definamos en cada organización lo que es un potencial. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que al igual que en el mapeo, hay distintas valoraciones de potencial. Y esto va a depender de alguna manera de esa pregunta que queremos contestar. ¿Listo? Y vuelvo y digo, la pregunta no encaminada en qué queremos evaluar potencial. La pregunta es, ¿queremos evaluar potencial? No, es potencial para qué. ¿Listo? ¿Para qué voy a medir este potencial? ¿Listo? ¿O ante qué? ¿Listo? Entonces, Sari, si quieres me ayudas con la siguiente. Gracias, Sari. Entonces, aquí vamos a hablar de 7 tipos distintos de valoración de potencial. Y al igual que en el mapa de talento, cada uno de ellos contesta a una pregunta, tiene un objetivo específico y tiene sus variables que se pueden medir. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar por el primero. Entonces, la pregunta acá es, por ejemplo, ¿quién podría asumir roles críticos en el futuro o roles en el futuro? Ahí estamos hablando de una valoración de potencial o para sucesión.
¿Listo? ¿Cuál es el foco o cuál es el objetivo de esta valoración? Identificar aquellas personas, ¿sí?, que pueden asumir mayores responsabilidades o posiciones claves. ¿Listo? Variables que podemos encontrar en este tipo de valoración: capacidad de aprendizaje, adaptabilidad, pensamiento estratégico, madurez emocional, capacidad de asumir con roles de mayor complejidad. ¿Listo? ¿Para qué suele utilizarse este tipo de valoración? Para todo lo que tiene que ver con planes de sucesión dentro de nuestra organización, para buscar reemplazos de posiciones críticas dentro de la misma organización, o para alguna manera generar pipelines de liderazgo. ¿Cómo vamos a surtir este tema de liderazgo? ¿Listo? El segundo o la segunda tipo de valoración contesta a la pregunta: ¿quién tiene mayor capacidad de crecer y evolucionar rápidamente? ¿Listo? Ahí hablamos de una valoración de potencial de crecimiento o de alto potencial. ¿Listo? También se puede llamar de las dos formas. ¿Listo? Objetivo principal de esta valoración: identificar aquellas personas que tienen alta capacidad de aprendizaje y adaptación para cargos futuros. ¿Listo? Aquí el tipo de variables que identificamos son curiosidad, flexibilidad, resiliencia, motivación de crecimiento, capacidad de recibir feedback. ¿Listo? ¿Para qué lo utilizamos normalmente? Para lo que siempre llamamos de queremos encontrar nuestros hypo en la organización, o para generar o identificar algunos desarrollos que pueden estar dándose que sean acelerados dentro de la misma organización. ¿Listo? 3. El siguiente valoración: ¿quién puede sostener o liderar procesos de transformación? ¿Listo? Es decir, este tipo de valoración se llama valoración de potencial para cambios o transformaciones. Bien, Sari nos decía, estamos viviendo un momento donde hay mucha transición en las organizaciones y necesitamos identificar a aquellas personas que van a ser capaces de adaptarse rápidamente y además ayudarnos a movilizar estos cambios a futuro. ¿Listo? Aquí podemos analizar variables como adaptabilidad, innovación, pensamiento sistémico, tolerancia a la presión, ¿no? Todo este tipo de variables que comenzamos a identificar. Este tipo de valoración son muy útiles para todo lo que tiene que ver con transformación digital, cultural o reestructuraciones en la organización, para encontrar aquellas personas que nos van a ayudar a apalancar estas reestructuraciones. ¿Listo? 4. La cuarta valoración: ¿quién tiene condiciones, ojo, para liderar con mayor complejidad? Es decir, ¿quién está listo para liderar un área que tiene una mayor complejidad? Ahí hablamos de una valoración de potencial de liderazgo. ¿Dónde están nuestros líderes? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el foco? No solamente el desempeño actual, es decir, cómo se están desempeñando hoy en día estas personas, sino su capacidad futura para liderar equipos, más personas o una nueva unidad, por ejemplo, de negocio. ¿Listo? ¿Qué podemos evaluar acá? Influencia, inteligencia emocional, comunicación, accountability, desarrollo en otros, ¿no? Todas estas variables que son importantes a la hora del liderazgo. ¿Listo? Luego, el siguiente. Bueno, ¿esto para qué funciona? Pues obviamente para construir rutas de liderazgo o escuelas de liderazgo, hacia dónde vamos y hacia dónde tenemos que ir. ¿Listo? Quinto, la quinta valoración contesta a la pregunta: ¿en quién tiene más sentido invertir y cómo deberíamos desarrollarlo? Este es el mapa de esta es la valoración de potencial para desarrollo diferenciado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es el objetivo? Que yo necesito identificar o priorizar la inversión en el desarrollo de manera mucho más estratégica. ¿Dónde debo invertir o cuál es lo primero que debería invertir? ¿Listo? Aquí surgen variables como potencial de aprendizaje, brechas, motivadores, intereses de carrera, capacidad de sostener, ¿no? ¿Listo? Y esto nos ayuda mucho para todo lo que tiene que ver también con planes de carrera, mentoring, coaching, desarrollo segmentado, dónde darle prioridad y a qué darle prioridad. ¿Listo? 6. La valoración 6 dice, o contesta más bien la pregunta de ¿qué talento futuro debería cuidar especialmente? Ojo con la pregunta. Ahí estamos hablando de una valoración de potencial para fidelización. Es decir, el foco está
en que tengo que identificar esas personas de alto valor para el futuro de la organización. ¿Listo? Aquí, ¿cuáles son entonces de alguna manera estas variables que podríamos identificar? Capacidad futura, contribución actual, riesgo de salida, ¿no? Motivadores también, intereses de crecimiento de las personas, ¿listo? Esto suele utilizarse para generar estrategias de retención o movilidad también interna, ¿listo? Y último, entonces, el último, valoración de potencial. Contesta la pregunta, ¿cómo se cruza el desempeño actual con el desempeño futuro? Aquí estamos hablando de una valoración de potencial para segmentación estratégica. ¿Listo? Y aquí es una de las grandes herramientas que muchas personas o muchas organizaciones utilizan y es el Ninebox. ¿Listo? Pero aquí hay un punto de partida que es muy importante contra esta herramienta. Si quieres, me ayudas un poquito, Saris, con la siguiente. ¿Listo? El Ninebox no debería ser el punto de partida. Ojo, esta es una herramienta que nos ayuda, pero el punto de partida no está en necesito generar un Ninebox. No, el punto de partida debería estar desde que necesitamos entender, ¿sí? O debe haber una definición previa de para qué estoy generando este Ninebox. ¿Qué decisiones voy a tomar con este Ninebox? Para saber, uno, qué variables voy a evaluar, ¿cierto? Y también necesito identificar y dejar muy claro, como ustedes bien saben, el Ninebox utiliza o mide dos variables, desempeño y potencial. Y hay que tener claro y hay que identificar claramente, ¿sí? ¿Qué vamos a considerar como desempeño? ¿Sí? Que esta variable de desempeño, ¿qué va a implicar? Va a implicar una entrevista, va a implicar el desempeño actual desde una evaluación, ¿no? Hay que determinarlo, pero también hay que determinar qué significa potencial, qué es el potencial para nosotros y cómo lo vamos a medir. ¿Listo? Eso es importante. Entonces, bien se los he dicho en ambos casos, siempre hay que encontrar un objetivo, luego buscar la herramienta y luego encontrar las variables que voy a evaluar. ¿Listo? Ya a modo de ir concluyendo y cerrando un poco todo este tema de la valoración de potencial, ¿listo? Lo que buscamos en la valoración de potencial no es etiquetar a una persona, no es decir, ah, si esta es una hypo, ah, si esta es una persona. No, lo que busca o lo que nos ayuda a la valoración de potencial es que la verdad permite que la organización se prepare para el futuro. Una valoración de potencial nos ayuda o nos permite identificar y organizarnos como organización para enfrentar este futuro que viene. ¿Listo? Esto no es una conversación de quién es bueno o quién es malo, es una conversación sobre quién puede crecer, quién se va a adaptar, quién nos va a ayudar a gestionar el cambio, quién va a asumir mejor los desafíos que vienen, siempre pensando en lo que la organización va a necesitar en ese futuro. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Cuando las organizaciones tenemos claro hacia dónde vamos, ¿cierto? Y hacia lo que necesitamos de futuro, entonces la valoración de potencial se convierte en esta herramienta estratégica para que ustedes tomen decisiones importantes desde la claridad y desde la información. ¿Listo? Y bueno, ya luego será la pregunta de Camila, ¿y qué hacemos primero? ¿Qué hacemos después? ¿Cuál debería ser orden? ¿Cómo lo deberíamos hacer? Y entonces aquí ya quiero pues darle la palabra nuevamente a Saris para que nos cuente un poquito cómo deberíamos organizar todas estas ideas que tenemos en la cabeza y ponerlas en un orden un poco más secuencial que nos ayude y sea mucho mejor para las organizaciones. Bueno, gracias, Cami. Nos quedan pocos minutos, entonces aquí vamos a ir rápido porque además veo que hay algunas preguntas interesantes en el chat. Y yo creo que esto es muy sencillo y hay que preguntarnos, pues, qué va primero, en qué momento tiene sentido hacer cada una de las cosas. Había una pregunta en el chat muy interesante y es, bueno, podemos combinar diferentes tipos de miradas, de mapas, ¿no? Y ya la vamos a ir respondiendo. Ambos enfoques son muy valiosos, el enfoque de mapeo es valioso, el enfoque de valoración de potencial es valioso. Em, pero bueno, ya vimos que no cumplen la misma función. Y aquí me gustaría, pues como para empezar a hablar un poco como de la secuencia, usar una metáfora, un poco sencilla, pero porque además todos hemos vivido eso, y es un buen médico no da
un pronóstico sin un diagnóstico. No te dice, mira, te vas a mejorar en tanto tiempo o las probabilidades de que te suceda esto y esto o lo que viene para ti es esto, sin que te manden unos exámenes, ¿no? Sí, primero siempre se necesita entender el estado actual de ese paciente, de esa persona, le está pasando, cuáles son los síntomas, cuáles son sus indicadores, sus mediciones de los exámenes, cómo están, cuáles están alterados, dónde hay más riesgo, qué información está haciendo falta para saber esa persona, cuál es el pronóstico de esa persona, ¿no? Entonces, solamente después de proyectar esa evolución probable de ese paciente, pues se recomienda un tratamiento o se anticipa esos escenarios. Y aquí pasa algo muy similar, en talento pasa algo muy parecido. No deberíamos proyectar el potencial sin primero entender el estado actual del talento. Entonces, por eso, más que hablar de ver mapa de talento versus potencial, es cuál es la secuencia estratégica y en qué punto estoy yo, ¿no? Primero tenemos que entender el talento actual, hacer ese diagnóstico antes de hablar de potencial, qué capacidades existen, qué brechas aparecen, cómo está distribuido este talento, cuáles son las fortalezas, dónde hay riesgos, qué perfiles predominan. Es una mirada muy descriptiva y esto es lo que se llama la analítica descriptiva, es qué tengo, no necesito una hipótesis, no sé qué va a pasar, o sea, no estoy teniendo en consideración necesariamente qué va a pasar en el futuro, cuál es la estrategia de mi compañía, sino realmente qué tengo hoy. Y para eso las diferentes visuales que Camila ya nos comentó. Después definir esos umbrales críticos, o sea, esos criterios. Esto es muy importante, no basta simplemente no es suficiente con tener esos resultados, sino hay que entender cómo leerlos. Y desde el área de talento, pues, no sé, un conjunto de líderes puede necesitar definir qué significa un buen nivel de esa competencia, porque no podemos esperar que todas las personas tengan el mismo nivel de competencia en todo, ¿no? Hay que definir umbrales, hay que definir criterios, hay que definir prioridades y eso en conjunto con los líderes del negocio es supremamente importante. Ya después de eso conectamos esa lectura con la estrategia del negocio. Entonces ahí es donde viene esa transición hacia la parte, hacia la mirada de potencial. Entonces, una vez esta organización entiende el talento actual, puede hacer ya preguntas mucho más profundas. ¿Qué capacidad vamos a necesitar? ¿Qué cambios vienen para el negocio? ¿Cuáles roles van a ser los críticos? Y todo lo que Camila pues ya nos contó. Como cuarto paso, pues viene ese diseño de esa valoración de potencial. Entonces ahí sí es en un buen momento para preguntarnos quién tiene la capacidad para aprender, para crecer, para asumir mayor complejidad, para liderar en el contexto de esta organización y de esta realidad. Entonces fíjense cómo es una secuencia la que nosotros sugerimos. Una secuencia que se conecta, una secuencia que tiene sentido, una secuencia que es coherente porque no son miradas aisladas y cosas indiscriminadas, ¿no? Son procesos y proyectos que van acompañando el nivel de madurez de la organización. Entonces, eso es un poco como los pasos que nosotros les sugerimos y en este momento es valioso hacernos una pregunta, una mirada profunda, ¿no? Nosotros como talento humano estamos siempre acostumbrados a mirar para afuera, ¿no? Mirar quiénes necesitan qué, entender las otras áreas, ¿no? Pero este también es buen momento para hacer una introspección en el área de talento y decir, bueno, estamos listos para hacer esta valoración de potencial, cuáles son los pasos que hemos surtido y sin críticas, sino más como reconocer ese nivel de madurez real que tenemos como organización, y no solamente desde el área de talento humano, sino desde la cultura, desde la realidad, desde lo que pasa en otras áreas, de cómo se percibe los procesos de talento en las demás áreas, para entender realmente qué criterios, digamos, ya tenemos cumplidos para hacer esa evolución. Entonces, cuando no existe una claridad de los cargos críticos, esas competencias claves, cuando la estrategia futura no está tan, digamos, como tan aterrizada o tan clara o ha habido muchos cambios, cuando no hay criterios unificados entre talento y líderes, o sea, cuando hay visuales y miradas diferentes y no hay una coherencia y una conversación permanente con los líderes, o cuando nunca se ha hecho un mapa de talento actual, o cuando existe una capacidad interna para activar, cuando no existe una capacidad interna para activar esos resultados. Y aquí voy a hacer un hincapié importante en una cosa, y es todo lo que vimos en el proceso de mapa de talento requiere recoger datos, ¿sí?
requiere generar ese diagnóstico. Y eso es un trabajo importante. O sea, ahí tenemos que considerar que vamos a requerir músculo de personas, de tiempo, de sponsors a nivel estratégico, porque esto requiere recoger información de las personas que nos acompañan en la empresa. Entonces, si no existen esos músculos para recoger esa información, o los tenemos que construir y tenemos que posicionarnos para que recoger la información sea fácil, es un paso que tenemos que surtir. Entonces, importante este autodiagnóstico. También, como les conté por el chat, vamos a mandarles toda esta información. Y ya pues como para cerrar y empezar a responder las preguntas muy rápidamente, dejarles esta invitación y es, si mientras escucharon esta conversación pensaron, bueno, de pronto nosotros estamos mezclando conceptos o no tenemos tan claro si necesitamos un mapa o si ya estamos listos para una valoración o queremos avanzar, o cuál sería el primer paso. Entonces, este es el tipo de conversaciones que nos encantaría tener con ustedes. Em, y bueno, pues dar ese primer paso como empezar a conversar. Nosotros creemos que esos buenos procesos de talento no existen no empiezan con una prueba, con un diagnóstico, con una definición, sino realmente con una pregunta que haga sentido para la empresa. Y eso a veces es el paso más difícil. Entonces, ahí nos encantaría tener esas conversaciones con ustedes, acompañarlos. Aquí les dejamos los datos de Cami para que nos puedan contactar. Y bueno, ya toda esta información pues también se las vamos a compartir. Entonces ha habido un par de preguntas, voy a dejar de compartir para que, ay, no mentiras, porque después no pueden ver los datos por si de pronto los quieren anotar. Entonces aquí les dejo otra vez la presentación. Y bueno, tenemos algunas preguntas por si nos da el chancecito de responderlas. Ya veo que hay unas personas que tienen que retirar, no hay ningún problema. Entonces, Gonzalo preguntaba si se pueden combinar los mapas, ¿no? Entonces, la mirada, Gonzalo, es muy valioso tener diferentes objetivos, ¿cierto? Lo que es importante es, uno, resaltar qué tanto sentido tiene ese objetivo en este momento en la empresa o cuál sería la prioridad. Y dos, preguntarnos lo que ya había comentado, si tenemos el músculo, realmente la capacidad interna para recoger la información que se necesita, porque a veces no es suficiente con hacer una prueba psicotécnica o con hacer un cuestionario rápido, ¿sí? A veces se necesita más información que complemente la mirada, y eso pues digamos que requiere obviamente recursos en términos de tiempo, de esfuerzo y demás. Entonces, esas serían como las dos cosas que yo te diría en ese sentido. Bueno, Ivonne pregunta si tenemos ejemplos de estos mapas, entonces, ¿cómo se verían? Sí, tenemos ejemplos. Quienes quieran lo podemos conversar, se los podemos mostrar en una siguiente conversación, en un siguiente espacio. De todas maneras, vamos a seguir hablando de este tema que pues nos parece súper relevante. Y María Fernanda, también nos hiciste una pregunta muy importante sobre metodologías para identificar cargos críticos. Esto sería otro tema aparte, complementario. Entonces también te invitamos a que nos escribas o que nos dejes un ok para buscarte, para que lo podamos profundizar y darte un poquito más esa respuesta. Y bueno, para responder, sí, les vamos a mandar toda esta información, vamos a mandar la guía, vamos a mandarles la guía de cómo elegir el mapa correcto, cuáles son las variables básicas que debería tener cada uno de esos mapas. Obviamente esto es una hoja de ruta. Ustedes dentro de sus propias realidades, pues es importante que determinen también cuáles son las variables que deben recoger, pero nosotros les vamos a mandar como esas básicas que sí o sí debería tener cada uno de los mapas y cada una de las miradas también de potencial. Todo esto se los vamos a compartir. Bueno, entonces yo creo que ya vamos cerrando el espacio. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron. Estamos súper atentos de poder conversar y contar pues con sus realidades, sus retos, que nos cuenten un poco, que podamos seguir la conversación. Y bueno, pues que sigan muy pendientes de próximos espacios, porque esto vamos a seguirlo conversando, vamos a seguir hablando de temas de inteligencia artificial, de proyectos de realmente analítica y talento. Entonces los invitamos a que se queden súper conectados, y a ti, Cami, muchísimas gracias por todo tu conocimiento, por aportar tanto en este espacio. Y bueno, nos vemos en un próximo momento. Mil gracias a todos. No, gracias a todos.
Ahí les dejo mis datos por si cualquiera quiere seguir la conversación, más que bienvenidos. De verdad, Saris, muchas gracias por el espacio y a todos por participar. Chao, gracias.